Somos Atsubis. Ela Ferrer Franco es de Cali, Colombia, donde hace algunos años ejercía su profesión como periodista. Un encuentro casual fue el comienzo de un cambio de rumbo que la llevó a mudarse a la ciudad de Bremen, donde hoy cursa su Ausbildung de fotografía. Hola Ela, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a ti por invitarme. La verdad estoy bastante emocionada porque me encanta hablar. Entonces, sí, súper preparada para contarte toda mi experiencia como Azubi. Qué bien, entonces vamos a empezar y te voy a preguntar primero qué es lo que estás estudiando y dónde te encuentras actualmente. En este momento estoy haciendo un Ausbildung de fotografía en la ciudad de Bremen, Alemania, que queda al norte, como una hora de Hamburgo. Creo que Hamburgo todo el mundo lo conoce, entonces más o menos se pueden ubicar. Queda como a una hora. Y sí, llevo un año ya estudiando fotografía. ¿Y llegaste desde dónde? Desde Cali, Colombia, hace ya 4 años. Preguntarte primero cómo era tu vida allá en Cali y por qué decides venir a Alemania. Buena pregunta. Mi vida era, pues estudié en la universidad, estudié periodismo y después me gradué, empecé a trabajar, o sea, pues sí tenía como una vida de oportunidades, por así decirlo. Tenía un buen trabajo, tenía un programa de televisión donde viajábamos para mostrar como el suroccidente colombiano. Y una vez, un fin de semana cualquiera, yo salí de un evento, de trabajar en un evento, y me fui para el transporte público y ahí encontré al amor de mi vida, que resultó siendo alemán, de Bremen, Alemania. Y llevamos una relación a distancia como por un año, después de que obviamente nos conocimos y al final fue que decidimos que me vendría a vivir acá como a probar. Primero eran 3 meses y ya llevo 4 años, entonces así fue que llegué a Alemania por el amor. No, qué lindo. Llegaste por amor, pero siempre hay que hacer bastantes trámites para poder entrar a Alemania. Entonces, ¿cómo fue ese tema burocrático para ti y con qué visa pudiste entrar? Bueno, yo soy colombiana y española, tengo la nacionalidad española, entonces digamos que los trámites para mí no fueron tan difíciles porque como ciudadana de un país de la Unión Europea o del espacio Schengen, pues tengo la posibilidad de vivir o trabajar en cualquiera de los países que tienen el convenio. Entonces, digamos que por ese lado no fue tan difícil. Obviamente, a pesar de ser española, tuve que también tener trámites burocráticos como el Anmeldung y bueno, acá de inscribirme en la seguridad social, entonces pues digamos que sí, he vivido un poquito ese lado oscuro de Alemania, pero gracias a Dios la verdad no me tocó tan difícil como yo sé que a las personas les toca con las visas y estar actualizándolas y eso. Yo la verdad agradezco muchísimo haber tenido la oportunidad de simplemente llegar e instalarme. Bueno, llegaste hace 4 años y ¿cómo te enteras del Ausbildung y tomas también la decisión de estudiar nuevamente, ya que tenías tu carrera allá en Colombia? Bueno, pues obviamente tú sabes que si uno no tiene un idioma, el idioma alemán aquí en Alemania, pues es muy difícil como escalar profesionalmente. Entonces, bueno, yo al principio empecé a trabajar en lo que saliera, en McDonald's, en bares, en tiendas de ropa, en todo lo que saliera. Entonces, obviamente hubo un punto, ya llevaba como, obviamente a medida de que yo trabajaba en estos lugares, obviamente también aprendía el idioma. Pero ya llegó un punto como que yo me sentía demasiado frustrada profesionalmente, por así decirlo, porque pues yo no quería seguir trabajando en cosas que no me llenaban. Quería buscar algo que se pareciera por lo menos a mi carrera, porque yo sabía que para ser periodista en Alemania pues tengo que tener un nivel prácticamente de nativa y yo sé que eso no va a pasar, por lo menos en un muy, muy, muy buen tiempo, porque es muy difícil el idioma. Entonces yo dije, bueno, tengo que mirar a ver qué se le parece, qué me gusta, qué se le acerca a lo que yo hacía en Colombia. Y ahí fue que empezó mi búsqueda de trabajos como community manager, como diseñadora gráfica,
todo lo que me enseñaron en la universidad, fotografía, medios audiovisuales, todo, todo, todo. Y entonces una vez buscando en los clasificados de trabajo, había un clasificado para ser fotógrafa en un estudio fotográfico que el más grande de Alemania y no sé qué, y me pareció que sonaba wow, espectacular, entonces me metí a ver, era para un trabajo como tal de fotógrafa, ¿no? Entonces, cuando yo entro a ver los requisitos, pues obviamente acá te piden siempre que tener una Ausbildung en el oficio y tener cierta experiencia, y pues obviamente yo no tenía ni el Ausbildung ni la experiencia, entonces me puse a revisar ahí la página del estudio, ahí fue que me di cuenta que ellos también ofrecían la posibilidad de hacer una Ausbildung. Yo no tenía ni idea que era una Ausbildung, me metí a Google a investigar qué era una Ausbildung, le pregunté a mi novio y ahí fue que me enteré que esta modalidad existía y que era una oportunidad gigante, gigante, gigante de empezar a hacer algo que sí me gustaba y a poder llegar a tener un certificado de estudios en alemán, que eso también digamos que es un paso muy, muy grande en el país para poder entrar al mundo laboral como tal. Entonces así fue que me enteré. Cuando hablas de los clasificados, ¿eso lo encontraste en internet o lo puede encontrar la gente en alguna institución pública? Eh, hay muchas opciones, yo siempre los busqué en internet, pero como yo estuve inscrita en el Job Center, ahí ellos me mandaban a cada ratico como unos links para yo ver los trabajos que se ofrecían. Entonces ellos tienen ahí como una bolsa de trabajo que tú buscas en internet y ahí hay de todo. Entonces ahí fue que yo encontré justamente ese Ausbildung, pero pues también encontré muchos otros en páginas, en bolsas de trabajos online. En ese momento no recuerdo los nombres, pero creo que por ejemplo, no me acuerdo los nombres, pero hay muchas que uno por internet puede buscar. O incluso en el Job Center, si uno va a las oficinas, ellos ahí en las salas de espera y todo tienen como algunos clasificados de trabajo con unas carpetas donde tú puedes leer acerca del trabajo que necesitas y todo eso. Entonces digamos que también así se podría buscar un trabajo. Tú mencionaste recién el Job Center. ¿Puedes contarnos un poco qué es el Job Center y qué asesoría o ayuda prestan, en este caso, a migrantes? Y si es que hay alguna diferencia en tu caso por tener pasaporte europeo y otra persona que no, ¿puede también acercarse? Sí, creo que eso es para todo el mundo. Sí, obviamente tienes una residencia, digamos que si estás legal en Alemania, porque tengo muchos amigos que también están inscritos en el Job Center y son extranjeros. Los requisitos, obviamente la mayor parte de las veces uno termina inscrito en el Job Center porque ellos te dan ayudas sociales. Entonces cuando te quedas sin trabajo, puedes recurrir a ellos para ganarte, pues, no sé, como un dinerito mensual mientras vuelves y consigues un trabajo. Pero los requisitos siempre son como haber trabajado más de 6 meses de seguidos en Alemania y que te hayan echado de un trabajo, que fue mi caso. Y entonces, sí, es como, la verdad, así como en sí, no sé, ellos realmente qué es lo que hacen porque tienen muchas, muchas, como muchas herramientas que obviamente no he utilizado todas. Yo llegué por el Arbeitslosengeld en el momento en el que me echaron del trabajo, me quedé sin trabajo, y pues ellos me ofrecieron, digamos, estas ayudas, y aparte de las ayudas, obviamente también te ofrecen como un apoyo para que entres al mundo laboral. Mm, Al final terminé desinscribiéndome del Job Center porque si es una oficina donde de verdad la burocracia, es ahí donde conoce realmente la burocracia alemana y Dios mío, la verdad uno pierde mucho tiempo, hasta estabilidad mental porque es demasiado, demasiado. Incluso hasta para las mismas personas que trabajan en el Job Center. Eh, y pues, pero de todas maneras, pues al final digamos que sí ayudan un poquito. De hecho, creo que esto es algo que no conoce mucha gente y es que si tú estás inscrito ahí y estás en ese apoyo para encontrar un trabajo, muchas veces ellos te ofrecen traducir todos tus documentos si estudiaste en tu país. Entonces, por ejemplo, traducir un certificado, un diploma en Alemania cuesta a partir como de 200 euros, pero ellos te lo hacen gratis.
Entonces digamos que es una ventaja muy, muy grande como por esos aspectos. Y pues aparte que obviamente ellos tienen su propia bolsa de trabajo, te llegan al correo, hasta te dan como entrevistas, pues te ofrecen como entrevistas como para que hablen de tu situación laboral, cómo te estás sintiendo, qué te falta, ellos te ayudan a, a crear tu hoja de vida, en fin, son como todo muy enfocado a volver como a la vida laboral como inmigrantes en Alemania o también hasta los mismos alemanes se pueden inscribir al Job Center, entonces sí, es como ese apoyo. ¿Y estas oficinas de Job Center uno las puede encontrar por toda Alemania? Uy, no sé. Pues yo creo que sí, porque el Arbeitslosengeld o el Hartz IV, que creo que se llama así en otras partes de Alemania, pues yo he escuchado que la dan en todas las regiones del país, entonces yo me imagino que sí. Hay dos oficinas diferentes, ¿no? Una es el Job Center y la otra es el Agentur für Arbeit. Y yo el Agentur für Arbeit apenas la conocí este año, la verdad no tengo mucha experiencia con la oficina, pero sí están las dos, uno puede recurrir a las dos. Ah, y otra cosa, antes de cumplir 25, yo llegué antes de cumplir 25 años, entonces yo aplicaba para el Job Center, pero la parte de los jóvenes. Y ellos también te ayudan muchísimo, o sea, creo que te apoyan muchísimo más porque durante mi transcurso de ser joven en Alemania, o sea, hasta los 25 años, ellos siempre se preocupaban por cómo estaba, por ayudarme a conseguir un trabajo, por el idioma, bla, 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 en fin. Y cumplí los 25, ya pasé a ser, digamos, parte del Job Center, pero como una adulta independiente y ya no se volvieron a preocupar por mí, ya ni me llamaban. Entonces yo diría que si eres joven en Alemania, pues sería bueno que aprovecharas como todas estas opciones que te ofrece el Job Center. Eso sí, mentalizarte de que la burocracia la vas a conocer con todas sus negatividades. Es bueno también saber que existen de todas formas estas instituciones donde uno puede acercarse a pedir orientación o como tú dices que te brindan ayuda dependiendo de lo que uno va necesitando. Exactamente. Quedamos en la parte cuando encontraste en los clasificados este anuncio de fotografía y ¿cómo haces después? ¿Cómo te acercas a la empresa? Yo mandé una hoja de vida porque ellos ofrecían como, sí, el Ausbildung y todo, pero pues como yo realmente no estaba como muy enterada de qué era y pues aún no entendía qué era, entonces yo simplemente mandé la hoja de vida y la carta de presentación que acá siempre les encanta que uno les escriba unas cartas divinas. Entonces yo mandé las dos cosas y no, el proceso fue demasiado sencillo, fue realmente como si cuando aplicas a cualquier trabajo envías la hoja de vida, la carta de presentación y ya esperas a que te llamen a una entrevista. Conmigo la empresa se demoró como un mes para contestarme porque el Ausbildung se hace como cada año, entonces obviamente yo, digamos, yo me inscribí o mandé la hoja de vida por ahí como en abril y para yo empezar un Ausbildung tenía que esperar como hasta agosto porque desde ahí es que comienzan los primeros años. Entonces se demoraron un mes en responderme y me dieron la entrevista es también igual como una entrevista de trabajo cualquiera. Eh, los ASUBES tienen como una persona que los va a orientar en el proceso del trabajo, entonces que digamos que también es una persona que trabaja en la empresa, pero que siempre va a estar contigo apoyándote y preguntándote cómo estás, si necesitas algo, una persona a la que siempre puedes recurrir en la empresa. Entonces esa persona es la que te hace la entrevista, es la que te cuenta cómo es todo, te muestra un poquito y ya si te escogen, obviamente, o bueno, no, primero es el día de prueba y luego ya te escogen. Entonces para el después de la entrevista esperas a que si pasaste el filtro, pues entonces te llamen a un día de prueba para que conozcas cómo funciona todo en la empresa. Pues tienes como un día de trabajo sin paga, pero para conocer cómo funciona todo, si te gusta, si realmente quieres eso y ya si los dos dicen listo, me gusta y a la empresa también le gusta, entonces ya esperas a que te digan sí, contratada, firmas, o sea, todo es como un trabajo, ¿no? En ningún momento se ve como algo de la escuela. Yo hasta me preguntaba, pero ¿y la escuela? ¿Cuándo empiezo? ¿Cuál es el horario? No, nadie sabía, nadie me decía nada, yo me sentía como si estuviera trabajando normalmente. Firmé contrato laboral
Y ya en agosto que empieza el periodo, pues el periodo del año, eh, ya uno entra a trabajar como tal, pues ya te dicen que tienes que venir ciertas horas. Y, y la escuela, yo supe de la escuela ya en el primer bloque, que fue como ya en un mes después de entrar a trabajar. Entonces, sí, todo es muy, muy laboral, más que todo. ¿Cómo fue la entrevista que tuviste? ¿Qué cosas te preguntaron? Que me acuerdo, me preguntaban, obviamente, qué había hecho en Colombia, eh, que por qué había venido, que me gustaba hacer en mis tiempos libres, que cómo me veía en 5 años, que por qué había escogido hacer un Ausbildung de fotografía. Me preguntaron si tenía experiencia en la fotografía. eh, los Ausbildung normalmente los hacen jóvenes que apenas salieron del Abitua o pues para que entiendan más las personas de Latinoamérica como que se hayan graduado de, de la, ¿cómo se dice en ¿Como de la Latinoamérica? secundaria? Exacto, de la secundaria, entonces ellos entran a las Villas así de durante, yo me sentía la más vieja, ¿no? Porque todos jovencitos y yo ahí la única que ya tenía una carrera y ya prácticamente en mis 30 años empezando otra, pues como otra carrera, por así decirlo, entonces ellos sí me preguntaban por qué, eh, mucha gente cree que si tú ya tienes una carrera profesional no puedes aplicar un Ausbildung, pero realmente eso no va a interferir absolutamente para nada. Eh, y ya, eso fue lo que me dijeron. Normalmente si tú no hiciste una carrera tienes que presentar tus notas del colegio y tienes que como certificarlas aquí. Pero a mí, como yo ya tenía una carrera universitaria, a mí lo único que me pidieron fue los certificados de mi universidad. Entonces, porque yo, si me hubieran pedido las notas del colegio, yo no, ni sé dónde está eso. Y sí, todo muy sencillo, como una entrevista de trabajo ¿La cualquiera. entrevista fue en alemán? Sí, sí, esa es otra cosa que si tú vas a entrar a hacer un Ausbildung, tienes sí o sí tener por lo menos un B2. Dicen que un B1, pero se recomienda ya tener un B2 porque pues todo es en alemán, la escuela, el trabajo, absolutamente todo. ¿Y te pidieron ese certificado del Del idioma? idioma, Ujú. a mí no me lo pidieron, pero yo creo que es por lo de la nacionalidad española, porque a mí no me tocó, digamos, certificar idioma ni hacer examen, y yo sé que cuando uno pues pide una visa sí le toca como hacer un examen, como para mantener la visa, pero no, a mí no me pidieron. ¿Y cómo fue ese día de prueba que tuviste después de pasar el filtro de la entrevista? Bueno, llegué a las 9 de la mañana como todos los trabajadores y me fue a las 6 de la tarde como todos los trabajadores. Fue una jornada completa. Estuve con unas dos colegas. En mi caso, pues siempre es como una fotógrafa y una estilista. Y en ese día me tocó fotografiar maniquís con ropa. Bueno, pues ponerle ropa y la estilista era la que le ponía la ropa y hacía toda la parte de moda y la fotógrafa que estaba conmigo en el momento y pues yo éramos las que tomábamos las fotografías. La verdad me dejaron hacer mucho, yo pensé que yo solamente iba a ir allá a sentarme y ver cómo funcionaba, pero realmente sí estaban como interesadas en que yo realmente viera cómo era trabajar en esa empresa. eh, y pues me gustó bastante porque pues primero son casi todos muy jóvenes en mi empresa, todos hablan, si tú no hablas bien el alemán pues obviamente te van a ayudar muchísimo porque te hablan despacio, te hablan con palabras digamos no tan técnicas, incluso hay muchos que no hablan alemán, entonces me hablaban en inglés. Bueno, me gustó muchísimo la empresa y ese día de prueba la verdad ni lo sentí, fue como súper, súper chévere. ¿Y tu empresa en qué rubro de la fotografía se dedica? Producto. Nosotros le tomamos fotografía a los productos de moda que van a venderse por internet. Entonces, digamos que si tú te metes a la página de Adidas, todas lo que tú ves, lo que tú buscas, los zapatos que ahí ves, los balones, bla, bla, bueno, todos esos productos son tomados desde estudios fotográficos como el estudio donde yo trabajo. Y ese día de prueba, el objetivo es que ambas partes puedan ver si quieren continuar
o es solamente que ellos te prueban a ti? Son las dos partes, pues para que tú veas realmente si te gusta, si eso es lo tuyo, porque realmente es como un día de, de trabajo cualquiera, porque yo sé que hay muchos días de prueba que simplemente te sientan y tú solo ves, y yo siento que pues no estás viviendo como la experiencia y al final terminas como diciendo, uy, esto no era lo que yo quería. Pero aquí sí fue como llegar y ya te pones a tomar las fotos y al final hablar con la jefa de nuestra Abteilung, no sé cómo se dice en español. Eh, ¿Es como el departamento o no? exacto, exacto, el departamento de fotografía. Entonces, ya al final de la jornada uno se sienta a hablar con ella y ella te pregunta si te gustó, si realmente sientes que es lo tuyo, si estás segura de que quieres continuar el proceso, ta, ta, ta. Y ya luego esperas el tiempo de que te llamen. Entonces la jefa, por ejemplo, o pues eso no te lo dicen, pero mi compañera después de que yo ya entré a trabajar me dijo que ese día la jefa se arrimó a donde yo había estado con ellos y les preguntó que cómo me habían visto, que cómo me había desarrollado durante toda la jornada y pues los compañeros son los que deciden, pues le dicen a la jefa como no, me pareció que sí sirve para el trabajo o no, no me pareció, no la contraten. Entonces, bueno, entonces digamos que sí es parte y parte. Y después del día de prueba, ¿cuánto tiempo tuviste que esperar hasta que te avisaron que habías quedado? Después del día de prueba fue como una semana, realmente fue bastante rápido porque ya estábamos como en finales de junio más o menos y ellos necesitaban firmar contratos en julio, entonces yo creo que por esa razón fue bastante rápido. Ahí entraste a trabajar y cuéntanos cómo fue o ha sido el sistema entre trabajar y estudiar cuando tienes que ir a la escuela a aprender la parte teórica. Ah, bueno, esta es una buena pregunta porque todos los Ausbildung son totalmente diferentes y el mío es un Ausbildung de bloques. Eso quiere decir que yo trabajo por no sé, 2 meses de seguido, solo trabajo y luego viene un bloque de escuela que son unas 3 semanas máximo, creo, 3 semanas de escuela donde solo voy a la escuela, no tengo que trabajar y luego otra vez se repite el proceso. Entonces, 1 mes, 2 meses de trabajo seguido y otra vez 2 semanas, 3 semanas de escuela. Y siempre es así, por bloques. Durante los 3 años que dura la Ausbildung. Sí, exacto. ¿Y cuáles son las asignaturas que tenías y que tienes actualmente? Tenemos política y comunicación, que son las que todos los azubis ven, sin importar qué oficio estén estudiando, son las dos que siempre ven. Y tenemos el Lehrfeld, que es como así como el énfasis, entonces está la parte de donde nos enseñan las técnicas de la fotografía, de las técnicas de iluminación. Luego está la parte del Gestaltung, que es como el diseño como tal, como llegas, o el proceso para llegar a una buena fotografía, cómo diseñas todo ese proceso. Y la parte de postproducción, que sería ya para trabajar con Photoshop o con programas parecidos a Photoshop, como retoques y eso. ¿Y ellos te enseñan a utilizar estos software? Sí, sí, desde cero, realmente. Y es solo enfocado a la fotografía digital. Hasta ahora sí, ellos tienen laboratorios de fotografía análoga, pero todavía no se sabe si nos vayan a enseñar, porque pues bueno, eso es otra cosa, que el Ausbildung está muy enfocado al cliente, o sea, a trabajar como con la parte, eh, sí, como laboral, como así decirlo, como de cliente, entonces obviamente te van a enseñar todo lo relacionado con ese aspecto de cómo tú como fotógrafa te desenvuelves con un cliente y obviamente pues por eso la fotografía análoga como que no entra, no tiene mucho protagonismo porque pues obviamente sabemos que hoy todo funciona digitalmente o prácticamente todo funciona digitalmente, entonces digamos que esa es como la principal eh, idea, trabajar lo que realmente uno va a llegar a hacer al mundo laboral cuando termine la Ausbildung.
¿Y cuántas compañeras o compañeros tienes en tu clase? Somos 5 apenas. Ah, Normalmente son hasta 20, creo. Bueno, y a veces hay más, pero nosotros solamente somos 5. Yo creo que fue por coronavirus, que como empecé en la temporada de pandemia, entonces me imagino que no mucha gente eh, o no muchas empresas recibieron a sus, entonces por eso somos tan poquitos. ¿y son personas de Alemania o también hay extranjeros? Somos, son 3 alemanes y 2 que somos migrantes. Una es de Suecia y pues yo, que soy colombiana. ¿Puedes contarnos cómo es un día de trabajo tuyo? En cuanto a los horarios, las tareas que tienes que hacer. Un día de trabajo, listo. Entonces, entramos a las 9 de la mañana, tenemos que, como fotógrafos, tenemos que ir a donde están todas las cámaras, ahí nos espera la jefe del departamento con un papel donde tenemos que anotar qué cámara y qué lentes vamos a tener ese día, porque nosotros tenemos como un plan, un programa de qué cliente vamos a fotografiar ese día. Entonces, como eso ya lo sabemos desde el día anterior, entonces ya sabemos qué cámaras vamos a usar porque cada cliente necesita una cámara en específico y unos lentes en específicos. Entonces, anotamos los números de serie, confirma y dato y se lo pasamos a ella, cogemos las cámaras, todo lo que necesitamos, vamos al estudio donde vamos a fotografiar los productos. Ahí mientras estamos instalando la cámara en el trípode y que la cámara se conecte al computador, mientras abrimos el software con el que trabajamos que se llama Capture One, ahí mientras hacemos todo ese proceso de organizar todo, las personas que trabajan en bodega nos traen los productos o como los cartones donde están todos los productos que tenemos que fotografiar ese día. Todos los días tenemos como una meta y también depende mucho del cliente. Entonces hay clientes que la meta del cliente es fotografiar 45 productos, pero hay otros clientes que son muy difíciles de fotografiar. Entonces la meta es en un día fotografiar 20 productos. Entonces, bueno, es como dependiendo del cliente nos llevan los productos ahí y ya luego todo funciona como con códigos y escáner, entonces uno escanea en el software con el que trabaja, tenemos como unos PDFs donde están todas las guías de cómo tienes que poner la luz, cómo tienes que poner el producto, desde dónde tienes que tomar la foto, todo está como ya hecho, nada más es como mirar esas guías y hacerlo tal cual, porque todo tiene que quedar igualito. Si son zapatos, los zapatos tienen que quedar en la misma posición todos, con la misma iluminación, con las mismas sombras, todo tiene que estar muy, muy igual. Eso es demasiado importante en este tipo de fotografía de producto para comercio electrónico. Y bueno, entonces ya tomamos la fotografía de un producto, luego cogemos las fotos que tomamos de ese producto, las exportamos y las subimos a un programa que también tenemos pues, para la empresa, donde ahí subimos las fotografías con o sea, con las perspectivas diferentes. Entonces, digamos que perspectiva de lado, perspectiva de frente, bla, bla, bla. Entonces ahí tenemos que subir la foto donde con la perspectiva correcta. Entonces, que si es perspectiva de frente, cogemos la foto donde el zapato está de frente y lo ponemos ahí y lo subimos. Y ya luego, mientras estamos tomando las fotos de los otros productos, los directores de arte de la empresa revisan si todos los productos tienen todo bien, si faltó algo por hacer y si digamos algo te falló en una foto, entonces ellos te mandan correos diciéndote por favor vuelve a tomarle foto a este producto porque la iluminación está mal o porque hay una arruga o algo así que digamos algo muy grave que no se puede, digamos, retocar en Photoshop tan fácilmente, porque también tenemos como el departamento de Photoshop, por así decirlo, como de montaje y de retoque, y ellos se encargan, pues, obviamente, de retocar estas fotografías, pero digamos que si es algo que es muy difícil de retocar, pues uno como fotógrafo tiene que volver a tomar la fotografía del producto. Y así es, así durante todo el día y, y ya y a las 6 de la tarde es que nos podemos ir a la casa. Ah, bueno,
Cogemos los productos, los empacamos todos en la misma caja, los llevamos a la bodega, cogemos las cámaras y todos los equipos que usamos, los llevamos otra vez al cuarto de las cámaras, y ahí nuestra jefa revisa si la cámara que tenemos y con el número de serie, si es la misma cámara que cogimos por la mañana, porque solo podemos usar esa durante todo el transcurso si la anotamos en ese papel, y ya firma y ya nos podemos ir a la casa. ¿Cuántas fotografías en promedio crees tú que sacas al día? ¿O sabes cuántas fotos sacas al día? Yo más o menos he visto que como fotografías simples así como tal son como, yo creo que más de 400 fotos, pero al final terminan siendo 45 productos, sino que cada producto tiene muchas perspectivas. Un producto puede llegar a tener hasta 11 perspectivas, que el de lado, de frente, de arriba, de abajo, de detalles, y entonces por eso es que son al final como más de 350 fotografías uno hace. Cuando te refieres a diferentes clientes, ¿son empresas de moda que les piden a ustedes sacar esta fotografía o pueden ser personas privadas también? No, en nuestro caso solamente son empresas de moda que nos piden las fotografías. Tenemos como clientes a Adidas, que es el mayor cliente de nosotros, Hugo Boss, que también sería uno de los más grandes de ahí. Tenemos Deichmann, Stylebob, Fashion ID, G-Star. Nosotros por lo general hacemos solamente productos de moda, pero hay algunos clientes que también, Miele, creo que se llama esta marca de electrodomésticos, que de vez en cuando pues pide los servicios de mi empresa. Mi empresa se llama Vite, pide los servicios de Vite, y pues también a veces hacemos fotografía de electrodomésticos. Hasta una vez nos pidieron hacer fotografías para un producto de café, entonces de vez en cuando son como cositas diferentes, pero la mayor parte del tiempo siempre es ropa y accesorios. ¿Y trabajas de lunes a viernes? Sí, de lunes a viernes. Y tienes, bueno, dentro de tu contrato también vacaciones, seguros de salud. ¿Qué incluye tu contrato? Sí, claro, todo los derechos de un trabajador en Alemania, de tiempo completo. Nosotros tenemos que cumplir con 40 horas semanales, y ellos nos dan 25 días de vacaciones pagas, días de enfermedad, no sé cuántas son, pero sí son bastantes. Por experiencia propia digo que sí son bastantes, porque ¿cómo se dice eso? Como me he incapacitado varias veces y hasta ahora no ha habido, digamos, ningún problema. Eh, Obviamente me pagan la seguridad social, sí, o sea, sí, todo lo que un trabajador tiene aquí como derechos en Alemania. Lo único ahí diferente a un trabajo normal sería como el salario, porque a pesar de que trabajamos 40 horas semanales, que es un tiempo completo, que un mínimo en Alemania para un tiempo completo creo que son como 1.500 euros, si no estoy mal, o un poquito menos, eh, y nosotros nos pagan, lo mínimo que le pueden pagar a una SUBI son como 480 euros, que eso es lo que a mí me pagan, y lo máximo que creo que les pagan a los ASUBI son como 900 euros, entonces obviamente pues el sueldo para todo lo que trabajas sí es como un poquito desalentador, pero pues ya si al final te pones a pensar, son solo 3 años, estás estudiando, estás aprendiendo, no tienes que pagar ninguna escuela como en Latinoamérica, que casi, pues por lo menos en Colombia, casi todas las universidades son privadas, entonces uno termina pagando muchísimo por estudiar. Y acá no, acá en una Ausbildung te pagan por estudiar, pero pues obviamente también por trabajar muy duro. Entonces, sí, es como, esa es la diferencia, el sueldo. ¿Cómo te las has arreglado también con eso? Porque, claro, es poquito y acá igual las cosas igual cuestan. Sí, claro, al principio sí me estaba dando duro porque 480 no alcanza para nada. Si tienes que pagar obviamente servicios, arriendo y, bueno, impuestos creo que no, como gano tan poquito, los impuestos no me los exigen el gobierno. Si tuvieras un sueldo de 900 euros, creo que ahí sí te pedirían pagar impuestos, pero pues con un sueldo tan bajito creo que no piden. Y durante 6 meses intenté con el Job Center recibir una ayuda, porque ellos también tienen ayudas sociales para los estudiantes, pero pues fue imposible.
por toda la burocracia que te digo que ellos tienen. Duré 6 meses tratando y tratando y al final ya me cansé de tanto papeleo. Y una amiga que también entró conmigo en el Ausbildung, pero ella está haciendo como Kauffrau, ella me contó que hay una ayuda social para subis que se llama BAB, Berufshilfe, bueno, algo así, Berufshilfe, ay, no me acuerdo cómo se llama, se llama BAB, o sea, es como las siglas, BAB, y eso se pide con el Agentur für Arbeit. Ahí fue que me di cuenta que existía el Agentur für Arbeit y ella me dijo, es súper fácil, no son muchos papeleos los que tienes que hacer y ellos te ayudan como te pagan mensualmente lo que faltaría para que llegues al salario máximo que se le puede pagar a una SUBI, que son los 900 euros, entonces me pagan como ese restante, como eso que falta pues. Y pues sí, fue demasiado fácil. Ellos tienen todo por internet, uno busca ahí el BAB y subes todos los documentos por internet, casi todos los documentos que ellos te piden son documentos que la empresa te da, entonces nada más es que los solicites a tu jefe, ellos mismos te los envían. Y también tienes que demostrar pues que tú solo recibes ese sueldo de la Ausbildung como fuente de ingreso, que nadie te apoya económicamente, ni tus papás, ni tu pareja, absolutamente nadie, y pues obviamente que no estés recibiendo otro tipo de ayuda social. Entonces, en mi caso me tocó enviar certificados ¿cómo se llama eso? De salario de mi papá y las declaraciones de renta de mi papá, de mi mamá también, pero con mi mamá es ama de casa, entonces nada más fue que dijera que ella era ama de casa, los de mi novio también, porque vivimos juntos, entonces también te piden los certificados de tu pareja, hasta de mi hermana me pidieron certificados, pero pues mi hermana es estudiante universitaria, entonces pues también ahí nada más dije que ella todavía es estudiante universitaria y, y ya entonces ahí fue que ellos comprobaron que realmente yo solo como ingreso económico solo tenía ese sueldo de la Ausbildung y me aprobaron la ayuda social y fue, yo creo que eso yo lo hice como, todo ese proceso yo lo hice como en 3 meses, fue muy rápido. ¿Y eso fue solamente online o tuviste que ir a alguna entrevista también? Eso es lo bueno de la Agentura für Arbeit, que ellos como que todo lo tienen online. No sé si eso fue por pandemia, pero pues esta vez que yo hice este proceso, todo fue online y ahí te dan como estatus, entonces mientras no te lo aprueban, ahí está como activo y no sé qué, y ya luego cuando te aprueban el ayuda, entonces ya ahí ya aparece como aprobado. Entonces, y todo fue por ahí. No, la verdad es que fue muy fácil. En cambio, por el Job Center a veces sí me pedían ir a entrevistas. Ahí pudiste notar una diferencia. Sí, total. Y no, y es una plata que te ayuda muchísimo. Ellos incluso en el papel que te dan al final que te dicen que si te aprobaron la ayuda, te dicen para qué, o sea, para qué puede servirte esa ayuda. Entonces ahí te dice que para el transporte, que 50 euros para uniforme, y pues obviamente yo no tengo uniforme, entonces yo nada más me dejo eso para comprarme ropa. Pero entonces si te dicen, te desglosan como todo lo que te puede servir ese dinerito que te dan. Y no lo tienes que devolver después, porque yo sé que hay muchas ayudas sociales que al final las tienes que devolver, pero no, esta no. Esta es libre. O sea que ellos compensan de alguna forma lo que te falta para poder tener el mínimo para poder vivir. Exactamente. ¿Y cómo ha sido tu relación con los colegas y profesores? Súper bien, como te digo, en mi empresa casi todos son jovencitos, hay muchos migrantes, hay mucha gente extranjera, pero la mayoría son alemanas que tienen familiares de otros países, entonces la gente en mi empresa es de mente muy abierta, han sido muy buenos conmigo. Yo soy de las mayores porque todos tienen entre 22 años y 26 y yo soy como de las que ya, ya, Dios mío, la anciana pues ahí en la empresa. Pero no, la verdad, ellos
conmigo son un amor. La verdad me encanta, a pesar de que el trabajo es muy monótono y yo digo, ay, no quiero seguir, porque pues sí, uno al final se cansa de llevar una vida tan monótona. Ellos como que me motivan, como que siempre llego y hablar todo el día y escuchar música, hasta bailar, porque a veces se pueden a bailar ahí en el puesto de trabajo, como todos trabajamos, mientras trabajamos nos podemos ver, entonces pues eso es ahí, hable, hable, escuche música y bailar y bla, 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 entonces es como algo muy relajado. Y en la escuela, como somos 5 personas, pues entre nosotros nos apoyamos muchísimo, si alguien no entendió nos ayudamos, la sueca y yo pues no tenemos un nivel de alemán muy alto, pero los otros 3 compañeros son súper pacientes con nosotras, nos explican, los profesores también son súper pacientes, nosotras siempre, porque nos toca hacer exposiciones, entonces nosotras dos siempre nos disculpamos antes de hacer una exposición diciendo, ay, qué pena por mi alemán, bla, 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 y los profesores son como, no, 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 pero ustedes hablan súper bien y lo importante es que se entienda, igual si no entendemos preguntamos, y ellos siempre están ahí como para ayudarnos, si no entendimos, si los profesores hablan y hablan y ven que nosotras estamos como todas, ¿qué? Como perdidas, ellos vuelven y repiten o nos dicen entendieron o que no entendiste, y no, la verdad todo ha sido muy, muy, muy positivo para mi proceso. Incluso eso me ha ayudado muchísimo para mejorar mi nivel del idioma. Sí, eso te quería preguntar con el tema del idioma, porque tú, a pesar de que ya lo hablabas cuando ingresaste a estudiar, me imagino que utilizan muchas palabras técnicas también que a Uy, veces son vocabulario que uno desconoce. sí, total, pues en la fotografía todo son palabras nuevas para mí, porque pues yo en la universidad en Colombia pues sí llegué a ver fotografía y tenía como en mi mente todos los conceptos en español, entonces digamos que sí fue un poquito duro al principio, pero ahorita me pasa lo contrario. Ahorita cuando quiero hablar de algún concepto con mis amigos fotógrafos que son de Colombia, no sé cómo se dice en español, pero entonces sí, eso se aprende de, yo creo que uno no tiene que tenerle miedo a empezar un Ausbildung si uno no habla como nativa, porque al final eso se termina aprendiendo. El primer año del Ausbildung siempre es como muy, no, digamos, no relajado, porque pues sí hay que estudiar duro y pues nos han hecho 2 exámenes y todo, pero no es como, no hay pruebas como tan importantes como ya en el segundo año o las pruebas finales que son para finalizar el Ausbildung. Entonces digamos que ese primer año tú, tú, tú puedes aprender muchísimo más fácil ese tipo de conceptos que en español no existen o que se lo dicen diferente en inglés, entonces es como un año para practicar. Y sí, acá he aprendido muchísimo, muchísimo alemán, palabras muy técnicas. Y en cuanto a las pruebas que tuviste el primer año, ¿de qué se trataban? ¿Cómo eran? Eran teóricas, las que he tenido han sido teóricas y nos dicen como qué temas nos van a preguntar en el examen. La vez pasada tuvimos un examen de teoría del color y de Gestaltungsmittel, no sé cómo se dice en español, como dice, diseño, digamos que algo como un diseño. Y, y las pruebas son muy, sí, son preguntas abiertas. Yo la verdad estaba muy asustada porque pensé que iban a ser ABC, que obviamente sería muchísimo más fácil para alguien que no hable muy bien el alemán, pero no, eran preguntas abiertas donde uno tenía que justificar la respuesta y todo eso. Pero no, hice el examen como yo pude, como me sentí bien. Hasta yo decía, ay, de pronto la profesora no va a entender qué es lo que quiero decir aquí, pero pues como te digo, los profesores son como muy, muy pacientes y muy comprensibles con ese aspecto y, y no, y sí, sí lo pasé. Qué bien. Sí, sí, lo pasé con buena nota. Ah, bueno, eso es algo muy chistoso que me parece aquí en Alemania y es que es al revés, ¿no? Bueno, no sé cómo es en Chile, pero en Colombia la mejor nota es 5 y aquí la mejor nota es Sí, 1. allá también al revés. A mí me costó mucho trabajo acostumbrarme a eso porque yo veía que sacaba 1.5 y yo me sentía mal, pero yo luego no, espérate, pero es que acá eso es... Esa es muy buena nota. Sí, exacto. Entonces me costó mucho trabajo acostumbrarme a eso. Felicitaciones. Ay, gracias. ¿Qué diferencias
culturales has podido notar en tu trabajo en Colombia y en tu trabajo acá? Si es que las hay. Oh, bueno, la puntualidad, eso es bendito aquí. En Colombia hasta el jefe llegaba tarde, pero no aquí todo el mundo es demasiado puntual. Incluso yo llego como 10 minutos antes de empezar y ya todo el mundo está ahí fotografiando y yo, pero esta gente no duerme o qué. ¿Qué más? Como todo muy organizado, pues eso de las entregas de las cámaras o de coger una cámara, pues en Colombia era como diferente, era como que todo estaba muy encerrado con llave y no sé qué, y uno tenía que pedir el favor de que abrieran donde estaban los equipos pues caros, y en cambio aquí todo es como muy abierto, como que todo el mundo puede entrar y salir de ese lugar donde están todas las cámaras, como que se sabe, pues se tiene, digamos, esa confianza, yo digo que extrema, porque son cámaras demasiado costosas que yo digo que deberían estar bajo llave, pero bueno, ellos confían en sus trabajadores y entonces eso me parece, wow. ¿Qué más? Como el ritmo de trabajo aquí es, uf, parece que fuera una competencia, ellos quieren hacerlo todo demasiado rápido, pero yo siempre voy a mi ritmo porque en Colombia es como todo muy al ritmo de uno, eh, pero no, acá siempre es, no, tengo que llegar a la meta y tiene que ser rápido y si están quedados en el tiempo, entonces se estresan muchísimo, entonces digamos que eso también ha sido un poquito duro para mí porque como colombiana y como una ciudadana de una ciudad bastante calurosa, mi ritmo de trabajo es muy lento. Y eso me ha costado muchísimo. Entonces, yo creo que eso ha sido como la gran diferencia cultural. Mm. ¿Y te respetan tus ritmos o tienes que cumplir con ciertas metas diarias? No, me respetan, pero yo creo que es porque soy Azubi todavía. Porque, pues sí, eso, nosotros somos como dos Azubis del primer año y hay otros dos que son ya del tercer año y ellos nos decían como que pues sí, uno tiene que cumplir la mente y no sé qué, pero a nosotros como Azubis no nos exigen tanto eso porque pues estamos aprendiendo apenas y todo. Pero a los que son ya trabajadores FEST, ¿cómo se dice eso? Como ¿Como fijos? fijos, exacto, em, ellos sí se estresan muchísimo porque como que sí les exigen tener esa meta. Y aparte, bueno, de esa presión en que todavía no la tienes tan fuerte, ¿qué otras cosas sientes que ha sido lo más difícil desde que entraste a la Ausbildung? Em, no sé, yo diría que ay, como pedir permisos, pero yo siento que es más que todo por la cultura que tenemos en Latinoamérica, de que como que nos da miedo el jefe, como que nos da miedo preguntar, como que vemos al jefe como una figura muy autoritaria, entonces siempre que necesito un permiso estoy muy nerviosa, como que me cuesta, dejo pasar muchos días para poderle pedir permiso a mi jefe, me da como ese susto de, ay no, si digo algo mal me van a echar, pero acá la gente es como que pregunta todo tan fácil, como, ay, sí, jefe, es que quiero tener mañana libre porque, no sé, voy a recoger a mi hijo del colegio. Y yo, no, o sea, yo no sería capaz de hacer eso como tan fácil, entonces eso sí me ha costado muchísimo trabajo. A pesar de que mi jefe es muy linda con nosotros, siempre me dice como si tú necesitas algo, ven a mi oficina, pregúntame, bla, bla, bla. Pero yo todavía no he podido como romper ese hielo de no verla como mi figura autoritaria y que si llego a decir algo malo, pues ya no me van a querer en la empresa. Entonces, eso también ha sido algo difícil. ¿Y qué cosas son las que más te han gustado desde que entraste? Eh, bueno, la gente es lo que más me encanta porque yo no sé si has visto que es muy difícil tener amigos alemanes y y no, en mi trabajo todo el mundo es amigo con todo el mundo y eso ha sido, y muy fácil, entonces eso ha sido algo muy positivo para mi vida en Alemania porque duré 3 años y pico sin tener amigos con mi propia cuenta, o sea, amigos alemanes que yo digo, ay, yo por mi propia cuenta los conseguí, todos eran amigos porque mi novio los conocía, pero esta vez como que sí tengo amigos por mi propia cuenta porque estábamos ahí, hablamos, eso me parece demasiado positivo. Otra cosa, pues obviamente haber afianzado el idioma,
he mejorado demasiado, 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 diría yo. ¿Qué más? Aprender la fotografía, yo al principio decía, ay no, yo no creo que vaya a aprenderla tan fácil porque siempre fue como algo que como que no era mi fuerte. Eh, y yo sentía que no tenía como talento, pero hoy en día que ya prácticamente terminamos nuestro primer año, como que yo digo, wow, o sea, sí aprendí y como que sí me ha servido demasiado y ya me pongo a comparar las fotos que yo hacía antes de entrar a la Ausbildung y las comparo con las que hago en los trabajos de la escuela y es como, uff, un cambio bastante notorio, entonces eso también me pareció bastante positivo. ¿Qué te hubiera gustado saber antes de comenzar a la Ausbildung, que no sabías y que te diste cuenta ya cuando estabas adentro? Lo de las ayudas, eso sí, es primordial saberlo. Lo de las ayudas sociales, ¿qué más? No sé, bueno, que hay muchas empresas que tienen salarios diferentes, porque yo pensé que todas, cuando ellos me dijeron, no, es que te vamos a pagar 480 porque eso es lo que le pagan a los azules, yo pensé que todas las empresas pagaban lo mismo, pero realmente no es así. Si te pones a buscar otras empresas, hay empresas que te pagan muchísimo más, entonces uno pues tiene que ahí mirar como que te conviene más, ¿no? Eh, ¿Qué más? Mm, no, bueno, pues antes de saber, de entrar a la Ausbildung, que no tenían ni idea de la existencia de una Ausbildung, me hubiera gustado que apenas yo hubiera llegado a Alemania hubiese sabido de eso, porque yo creo que no hubiera perdido, digamos, tanto el tiempo con trabajos que no me llenaban, sino que hubiera intentado desde el principio empezar una Ausbildung. Eh, ¿Qué más? No, yo diría que como esas cosas, sí. Hablemos un poquito sobre las perspectivas laborales de tu formación. ¿Dónde puede trabajar una persona que hace tu Ausbildung? No, eso es como muy amplio. Eso es lo que me gusta de la fotografía, que tienen muchos, muchos campos de acción. Eh, Como te dije, está muy enfocado al cliente, entonces digamos que tú puedes salir trabajando como freelancer, que es lo que yo quiero hacer, y empezar a conseguir tus clientes por tu propia cuenta. Eso sería como lo mejor que podría, digamos, dedicarse un fotógrafo. Pero también puedes trabajar en diferentes estudios fotográficos, en cualquier rubro, como de retrato, producto, arquitectura, porque a nosotros, a pesar de que mi enfoque por la empresa es de producto, en la escuela te enseñan todos los rubros. Entonces no tienes como un limitante, sino que aprendes a tomar fotos de cualquier estilo fotográfico. Entonces puedes trabajar en cualquier estudio fotográfico, puedes trabajar en revistas, puedes trabajar hasta en televisión porque, bueno, no en televisión, sino como en cine, porque de director de fotografía, eso también nos enseñan. Todavía no nos han enseñado mucho ese aspecto, pero yo creo que en el tercer año más o menos nos van enseñando un poquito de cómo funciona la fotografía en los medios audiovisuales. Eh, yo tengo compañeros que trabajan pues que trabajan en mi empresa, pero aparte de eso, haciendo eventos en museos. Entonces ellos hacen proyectos y luego los presentan en diferentes museos y pues ellos obviamente reciben dinerito por eso. Entonces, no, hay muchas opciones. Yo me voy a ir por el lado del freelance porque, pues siendo sincera, no creo que me quiera quedar toda mi vida en Alemania, entonces sí me gustaría como tener como clientes donde que yo pueda trabajar en diferentes partes del mundo. Sí. ¿Y crees que existen barreras al momento de encontrar algún trabajo acá después de terminar tu Ausbildung? Yo creo que la barrera de Alemania para conseguir trabajo siempre va a ser el idioma, pero pues ya después de uno terminar una Ausbildung yo creo que uno ya ha mejorado muchísimo, entonces digamos que esa barrera no es como ya tan importante. Eh, bueno, hay empresas que si ves que tienes un título de Ausbildung como que se echan para atrás porque pues aquí el Ausbildung se ve como una carrera muy técnica, como, ah, sí, estudiaste esto porque no hubo más.
y mucha gente prefiere como estudiantes de universidad, pero hay empresas que pasa lo contrario, que prefieren contratar a Ausubis porque en una Ausbildung todo es muy práctico y como que tú aprendes realmente cómo funciona el oficio, y en una universidad lo que tú más aprendes es la parte teórica, y luego cuando ya entras al mundo laboral es que empiezas realmente a saber cómo funciona tu carrera profesional. Entonces yo diría que no hay mucha barrera, pero para migrantes como nosotros que estudiamos en universidades de nuestros países, yo digo que más que barrera es una oportunidad gigante tener un certificado alemán, porque va a ser muchísimo más fácil de que una empresa te contrate, porque van a decir, ah, esa persona estudió en Alemania y tiene los conocimientos de un alemán, entonces va a ser mucho más fácil, no como si te presentas a trabajos con tu diploma de Latinoamérica, que me pasaba mucho, que siempre me decían, ah, pero es que estudiaste en Colombia, y siempre en las entrevistas de trabajo me hacían como exámenes, como me ponían a prueba a ver si yo realmente tenía los conocimientos de un alemán, y era como que, pero ¿por qué si te estoy presentando un diploma de universidad? Pero yo ya con un certificado alemán, yo digo que va a ser muchísimo más fácil. ¿Cómo lo hiciste en esos momentos también y el cambio de que tú tenías tu profesión en Colombia, trabajabas como periodista, tenías un programa de televisión y llegar acá y darte cuenta que había una barrera gigante, que bueno, de partida era el idioma, pero no era solo eso, que quizás no ibas a poder directamente ejercer tu profesión? ¿Cómo lo hiciste para manejar esa frustración? Ay, Dios mío, llorar mucho. No, eso fue una de las cosas más difíciles de mi estadía aquí en Alemania. Yo creo que mis momentos amargos en el país siempre han sido por la frustración laboral. Entonces, cuando yo dije voy a irme a Alemania a vivir con mi amor, y estaba como en ese momento, el amor, yo pensé que iba a ser muy fácil porque yo ya había vivido en España un año, y para mí obviamente no fue tan duro vivir ahí, y yo pensé que iba a ser lo mismo en Alemania, pero pues sí, muy, muy inocente yo. Yo dije, no, uno aprende el idioma como en 6 meses y ya empiezo a trabajar como periodista. Pero obviamente no es así. Yo duré 6 meses sin poder entrar a estudiar alemán, y luego duré 2 años aprendiendo alemán. Y durante todo ese tiempo, pues obviamente trabajé en muchas cosas que, oh Dios mío, que me hicieron doler la cabeza. Entonces, obviamente ese proceso fue muy duro. Lo bueno fue que siempre tuve a mi novio ahí apoyándome. Eh, Mis padres siempre me decían, pero tú piensa en el futuro, yo sé que es como volver a empezar de cero, pero tú puedes, igual intenta meterte por el lado de la comunicación. Y yo mandaba hojas de vida a todos los canales de televisión que hay aquí en Bremen, mientras trabajaba en McDonald's y así, ¿no? Pero obviamente yo no tenía el idioma, ni tenía la experiencia tal vez, pero el idioma obviamente no, entonces sí, sí me dio muy duro. Pero algo que no te conté es que antes de empezar el Ausbildung yo fui freelance en una emisora de radio, donde yo me encargaba de hacer contenido para las redes sociales, y eso me tocaba obviamente en alemán. Eh, era fue uno de los mejores trabajos que tuve en Alemania, y fue el momento donde yo empecé realmente a meterme por otro lado, aparte de los trabajos no cualificados, creo que así se le dice. Obviamente no es que diga que los trabajos de mesera y eso sean malos, sino que pues tú me entiendes, ¿no? Como Sí. profesionalmente me fui metiendo como por los medios, sí, como los medios de comunicación y eso, pero el problema siempre fue que yo seguía siendo, digamos, la inmigrante, y era muy duro que me dieran proyectos reales, como que yo decía, ay, sí, me estoy yendo como enfocada hacia la gente alemana, ¿no? Eso no me tocaba, siempre me hacían hacer proyectos para gente inmigrante, donde solamente hablaba inglés, o eran cosas como con inmigrantes, y yo realmente quería como saber cómo funcionaba los medios de comunicación en Alemania como tal, o sea, con migrantes y no migrantes, como con todas las personas, pero pues no, eso siempre fue un estigma que tuvieron conmigo en la emisora. Entonces al final yo dije, ay no, esto no es lo que quiero, y ahí fue que encontré la Ausbildung, pero sí fue un proceso muy largo y muy difícil de afrontar,
de que no podía, o no sé si en algún momento seré periodista aquí, pero pues por ahora digamos que lo veo muy lejos. Y ya después dije, no, pues vamos a hacer otra cosa, porque pues tampoco me puedo echar a llorar toda la vida diciendo, no, no puedo ser periodista y como que no intentar otra cosa, ¿no? Entonces por eso empecé la Ausbildung de fotografía. ¿Qué cosas consideras que han cambiado en ti desde que llegaste a Alemania? Uy, muchas cosas. Yo siempre he dicho que uno cuando emigra se convierte en una persona totalmente diferente, para bien, o a veces también hasta como para mal, porque a veces siento como que en Colombia yo era una persona muy, ¿cómo decirlo? Como más extrovertida, por así decirlo. Y aquí volvemos a lo mismo, por la barrera del idioma me he vuelto muy tímida. Eh, entonces, por ese lado, como no, a veces no me gusta verme en esa situación, pero pues bueno, es algo que por ahora no puedo cambiar hasta que me sienta bastante cómoda con el idioma. Y así cosas positivas, yo creo que como he visto la vida, como he aterrizado los pies, porque yo era una persona muy soñadora, pero de esas soñadoras fantas, que fantasean más que todo, más, y que son cosas como que uno dice, ay, pero es casi imposible hacer eso, pero yo decía, no, sí, 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 sí es posible, yo lo voy a hacer, pero eran cosas que no. Entonces ya vivir con un alemán que te aterriza y te dice, mira, si tú quieres hacer eso, puede que sea posible, pero tienes que irte, todo es un proceso, tienes que coger diferentes caminos, bla, bla, bla. Entonces como que me aterrizó realmente a la tierra, entonces por ese aspecto siento que ahorita soy un poquito más razonable y no tan del corazón. Eh, Igual está el balance, ¿no? Porque pues, uno tampoco puede ser nada más así, eso solamente se hace así, punto, ¿no? Sino que como a mí de todas maneras me gusta mucho soñar, pero soñar siempre que, digamos, que algo es posible, entonces, bueno, ¿qué más? Eh, mi, mi, bueno, la parte de la puntualidad obviamente cambió muchísimo. Eh, el año pasado fui a Colombia y me di cuenta que hubo un choque cultural bastante grande con mi propio país, porque ya como que, obviamente sí me siento parte de Colombia, yo amo Colombia, adoro contarme a Colombia, pero en el momento que estuve allá como que todo fue diferente, como que ya no me sentía tan cómoda como... Incluso en esos días le decía a unas amigas, yo estaba tan europeizada, bueno, estaba como Sí. alemanizada, por así decirlo, que llegué a Colombia y en una semana me robaron 2 veces porque, No. porque yo llegué allá sin esa mentalidad latinoamericana de tengo que esconder las cosas porque no me van a robar, sino que llegué como si estuviera todavía en Alemania y ¡pum! Me robaron 2 veces, entonces como que ya no estaba tan como tan a la defensiva como lo estaba antes en mi ciudad. Entonces eso también fue como algo muy, no negativo, bueno, obviamente sí negativo que me robaron, pero interesante, ¿no? Como, wow, viví toda mi vida en Colombia y me fui 3 años, porque duré 3 años sin regresar a Colombia y la personalidad y todo lo que tenía en Colombia como que cambió totalmente, que ya no sabía cómo comportarme en Colombia. Entonces, eso fue, wow. Qué interesante y qué difícil también, ¿no? Sí, Enfrentarse con un choque cultural con la propia cultura. exactamente. Y no, si tú te pones a preguntarle a cualquier persona que haya vivido esa experiencia, todo el mundo te va a decir lo mismo, como, ay, sí, llegué a mi país y todo me parecía muy ruidoso. Yo, de hecho, a los primeros días le decía a mi mamá, mami, pero ¿por qué hablan tan fuerte? Y yo soy una persona que habla re fuerte, pero no, a mí me parecía que ya gritaban. Pero eso fue nada más como cuando llegué, ¿no? Como que ahí acostumbrarme otra vez como al ritmo de vida un poquito más escandaloso, más bulloso, más alegre, ¿no? Que aquí es un poquito, todo aquí es como muy plano, como que tú te dejas llevar nada más por lo que pasa en el día a día. En cambio, allá es como todo muy pasión. ¿Se siente que te has acostumbrado también acá a la forma de vida? Sí, sí, la verdad, eso no me costó tanto trabajo porque siempre me ha gustado mucho adaptarme a las culturas, a donde vaya. Eh,
Entonces yo nada más al principio salía a caminar y veía cómo la gente se comportaba y yo a veces imitaba como ese tipo de comportamientos, obviamente sin olvidar de dónde vengo y quién soy, ¿no? Porque pues no es la idea, sino como seguir siendo colombiana, pero adaptarme al país donde estoy viviendo, porque la adaptación te ayuda muchísimo a desenvolverte y a poder vivir bien y no encerrarme en un círculo o en una burbuja, como le pasa, digamos, a muchos extranjeros que, ay, no, yo no aprendo alemán porque yo soy colombiano y yo hablo solamente español y a mí no me interesa el alemán y acá solamente tengo mis amigos latinos y punto. Entonces, eso no lo quería porque eso puede afectarte mentalmente, entonces por eso yo dije, no, tengo que adaptarme fácil y eso hice. Y pues obviamente la ventaja grandísima de tener un novio alemán, de que él me explicaba cómo era su cultura, con su familia, todos me ayudaban como ese proceso. eh, a- Hubo cosas que obviamente sí me costaron mucho trabajo, pero que al final entendí, como por ejemplo que los alemanes son muy directos para decir las cosas, que a veces duele. Y en Colombia, y no sé si en Chile también, pero nosotros como que decoramos mucho para decir algo. Sí, siempre la tangente por el ladito, sí. Exactamente. Y acá la gente te dice todo sin anestesia y eso a mí me costó mucho. Al principio hasta lloraba porque yo creía que era algo personal contra mí, pero al final entendí que simplemente es parte de su cultura y hoy en día como que ya ni me afecta y creo que hasta bien directa sí soy a veces. Entonces, cositas que me adapté muy rápido y cositas que sí me costó muchísimo trabajo. Eso sí, lo que no me voy a adaptar nunca y estoy negada a adaptarme a eso es al clima. Eso sí, no. No. ¿Qué consejo le darías a una persona que está o en Latinoamérica o acá en Alemania y tiene la intención de estudiar y en el área de fotografía también? Bueno, que se informe mucho de cómo funciona el ambiente laboral en Alemania en cuanto a la fotografía, qué oportunidades va a tener y si es realmente lo que le interesa, porque pues, obviamente hay mucha gente que quiere meterse en la fotografía y quiere ser fotógrafo de naturaleza o vida salvaje y pues eso obviamente aquí en Alemania como que no le va a servir mucho, pero si es simplemente que, digamos, empezar a aprender fotografía, yo digo que es una profesión bastante bonita, una profesión que le va a abrir muchísimas puertas en Alemania porque tiene muchos campos de acción, entonces que se anime a hacerlo. También que no solamente se case como con una empresa, sino que revise varias, que ese fue mi fallo más grande, de solamente vi esta opción de trabajo y ya, y ahí me quedo, sino que intenté en varias empresas, en varios estudios fotográficos, y pues ahí mirar qué es lo que le conviene más, porque hay empresas muchísimo mejores y muchísimo mejores pagas, o también hay otras empresas que no son tan buenas y que sí han hecho sufrir a los azubes muchísimo, porque tengo, digamos, he escuchado experiencias de compañeros también que les ha pasado cosas muy negativas en sus empresas, entonces sí, no es como casarte con un lugar, sino intentarlo en varios. Y nada, sin miedo, que el idioma a uno le pueda asustar muchísimo, pero realmente al final la gente aquí es muy comprensiva con tu nivel del idioma y siempre lo vas a poder lograr. Uno cree que no, pero sí, eso se puede. Bueno, Ela, con ese consejo vamos a ir cerrando esta entrevista. Quisiera darte las gracias por tu tiempo y por compartir también tu experiencia con nosotros. No, gracias a ti por invitarme. Espero que mi experiencia y mis fallas y lo bonito que me dejó a los Bildung les sirva a las personas que me están escuchando y que realmente se animen, que es una experiencia bastante grata y te va a dar muchísimas oportunidades de aprender el idioma. Cuídate harto y que estés muy bien. Igualmente tú. Chao. Chao. Si tienes más dudas y quieres contactarte directamente con Ela, puedes escribirle a su Instagram Viajando con Ela o también seguirla en su canal de YouTube que lleva el mismo nombre. A nosotras pueden seguirnos en el Instagram Somos Azubis o si quieren más información entrar al sitio web somosazubis.de. Gracias por escuchar.